Magíster en Química, también graduado de la UDELAR en el 92, doctorado en Inmunología y Microbiología por la Universidad de Cambridge en el año 1996. Actualmente se desempeña como inmunólogo y director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico en la UDELAR. Y, por supuesto, en estos tiempos uno de los uruguayos más consultados desde el comienzo de la pandemia. Hoy viene a dar examen el profesor, a responder las dudas de toda la gente. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Estoy hablando de Alejandro Chavalgoiti, que está con nosotros. Estamos en un momento complicado, ¿no? Primero teníamos temor, después éramos unos pocos países en el mundo, la llamamos bárbaro. Se complicó el partido sobre el final. Enero, febrero pintaba con riesgo de colapso de las camas de CTI. Sin embargo, no. Y ahora sí estamos viendo hoy cifras récord de casos positivos, ¿no? Sí, yo creo que en realidad lo que sucede es que por razones que serían largas de explicar, pero que tienen que ver, entre otras, por cómo manejamos el tema del inicio, en realidad el virus en Uruguay circuló por debajo de los niveles de circulación comunitaria durante todo el año. O sea, en realidad, nuestra primer ola fue en diciembre. Claro. El problema es que mientras el mundo vivió su primera, segunda y hasta tercera ola, Uruguay no había tenido su primera. Su primera ola fue en diciembre, nos agarró con un año de pandemia en todo el mundo y por tanto más cansados que los inicios de la gente en otros lugares del mundo. Ajá. Y bueno, y acá lo que estamos viendo, no sé si esta es un retazo de la primera ola o es una segunda ola. Pero en realidad lo que pasa es que desde diciembre estamos viendo que el virus está circulando de una manera que hasta ahora no habíamos visto nunca circular en el país. Dentro de todo, en enero y febrero no explotó como muchos temían, ¿no? Pero ahora sí. En realidad, lo que se está pasando ahora son los modelos que más o menos los grupos de científicos venían previniendo de que iba a suceder. O sea, en el verano la gente se dispersa, ¿no? y baja cuando un poco. volvimos a congregar, entonces, ya te digo, no sé si esto es una segunda ola o es el rebrote de la primera ola, pero bueno, en definitiva, lo que tenemos hoy es el coronavirus instalado en Uruguay. Pero qué tan preocupante es esto, ¿no? Es preocupante, es muy preocupante. Porque uno dice, bueno, pero empezamos a vacunar. Lo que pasa es que es la carrera, ¿no? Digamos que lo que Uruguay tuvo de maravilloso, digamos, que yo debo confesar que no tenemos muy claro todavía todas las razones de por qué fue que en Uruguay no terminó de entrar. O sea, una es por cómo se contuvo desde el inicio, el 13 de marzo, cuando se declaran los primeros casos, enseguida se decretó el cese de las escuelas, enseguida se restringió la movilidad y eso tuvo un impacto claro. Sí. Yo me acuerdo que por allá, por turismo, le escribí al ministro diciéndole, mirá, tuvimos suerte de que por ahora es un virus costero, que circula de Avenida Italia para abajo. En cuanto cruce Avenida Italia vamos a empezar a tener problemas, porque ahí la población está más diseminada, tenemos algunas situaciones más críticas, pero no sucedió. No sucedió. No sucedió. Entonces, no importa las razones. Lo que sí es claro es que tuvimos esas particularidades y eso nos permitió ganar tiempo. Claro. Entonces, llegan estas olas en el momento que ya tenemos las vacunas. Y bueno, y eso en cierta medida es una situación favorable para Uruguay, que en el momento que tenemos una intervención farmacológica es cuando empiezan nuestros brotes. Sí, ¿sabes qué? Te quería preguntar, vos sos inmunólogo, ¿no? Imagino que estudiás el sistema inmunológico. Yo estudié el sistema inmunológico, pero ¿no? Me he especializado en el tema de vacunas y inmunoterapia es el tema en el que trabajo hace muchos años. El caso de Andrés Abt nos pegó a todos, ¿no? Sí. Bueno, que lo conocían. Y dicen un hombre de 47 años. Leí por ahí que tenía asma, pero me parece que de chico. Quiero que me expliques y le expliques a la gente cómo te mata el COVID específicamente, qué es lo que hacen los pulmones y por qué con alguien aparentemente sano, saludable, de 47 años. Las comorbilidades que él pudiera tener o las situaciones de base no las conozco. No, en abstracto. Pero en abstracto era un deportista, Pero obviamente el problema, o sea, el virus este se llama el virus del síndrome respiratorio agudo y por algo es, porque provoca deficiencias a nivel del sistema respiratorio. ¿Sí? Y lo que pasa es que el tipo de deficiencias que causa va a depender un poco de las condiciones de las cuales parta la persona. Sí, entiendo. O sea, si sos vulnerable... Si tenés alguna condición de base, puede generar. Entonces, en principio pensábamos que la población de más riesgo es la más de mayor edad, porque en general esas condiciones de base están aumentadas en esas poblaciones. Pero si es una persona de menos edad, o por varias complicaciones, o por cómo lo agarró en ese momento particular, ¿sí? O por cómo terminó ingresando el virus, o sea, es parte de lo que hace. Este virus es bastante más embromado de lo que pensamos. Claro. No es una gripe. Lo que pasa es que gripe es una enfermedad muy embromada. Sí, porque lo gente que pasa es que nosotros le resfrío. llamamos gripe a todas las infecciones virales que causan lo que llamamos el resfrío común. Pero la gripe es una enfermedad muy particular causada por un virus muy particular, que es el virus de influenza, que es contra el cual nos vacunamos. Por eso mucha gente dice, bueno, yo me vacuné y después tuve gripe. No, lo que tuviste es otra cosa con otro virus completamente distinto. Ahora, vos decís que sabés mucho de vacunas y creo que Yo no digo que sepa mucho de vacunas. Yo digo que vos sabés mucho de vacunas. Yo digo que trabajo en vacunas. Bueno, más vale que contestes las preguntas. No, porque vos sabés que
hay mucha gente, incluso conocidos míos, y que yo respeto intelectualmente, ¿tá? Y profesionales, y que sin embargo me dicen, yo no me voy a vacunar, a mí la vacuna china no me da confianza, la otra que el ARN. Entonces, primero quiero compartir un tapecito, ¿no? Sí. Con algunas de las críticas y los cuestionamientos que se hacen, y que después vos, como inmunólogo, bueno, respondas a las preguntas que se generan sobre el tema de las vacunas contra el coronavirus. Esa campaña del miedo que se genera determina que la gente vaya corriendo a poner el brazo para vacunarse. Y sin embargo, la única vacuna hasta ahora que tenemos información seria, honesta, fue la vacuna de Pfizer en el sitio web de la FDA. Y la gente dice que existe una eficacia del 95% cuando la vacuna en un plazo de 52 días, más o menos en promedio, no demostró ni ser ni eficaz ni segura. El grupo que fue vacunado, de más de 18.000 personas, el 99,9% no se infectó. Y de las personas que no se vacunaron, o sea, que recibieron un placebo, que viene a ser una especie de suero fisiológico, el 99,1% tampoco se infectó. Está confesado por el memorándum explicativo de Pfizer de que es manipulación genética y nanotecnología introducido en nuestro cuerpo. Vamos a tener una parte de nuestro cuerpo patentado, propiedad intelectual de los laboratorios. Una vacuna salvadora que en realidad es un tratamiento génico experimental. Primero, antes de aplicar una vacuna, yo quiero estudiar toda la población. La Pfizer está bien claro en el contrato. No nos responsabilizamos por cualquier efecto colateral. Si usted se vuelve caimán, el problema es suyo. No voy a decir otro animal, no vayan a pensar que digo una barbaridad. Si usted se vuelve superhombre o le sale barba siendo mujer o la voz de algún hombre se vuelve aguda, no tengo nada que ver con eso. Muertos han habido, muertos van a haber siempre. Dios mío. Clavado ¡ay, ojo la escalera! Bien. Bueno, algunas de estas posturas son graciosas o tragicómicas, otras me parecen un insulto a la gente que falleció o a los que tienen seres queridos que están internados en un CTI, pero también hay preguntas y dudas legítimas, ¿no? Están desde los autodenominados médicos por la verdad, que de médicos hay pocos, ¿no? A un Salle que dice, bueno, y hay que morirse de algo. Yo quiero que vos, como inmunólogo, entonces, me des tu visión acerca de estos comentarios que acabamos de escuchar. No sé si lo de Jair Bolsonaro o no, y lo de que poco menos que te transformes en otro bicho por la vacuna, tiene asidero o vale la pena Le comentar. pregunto, ¿pero está bien difundirlo? Sí, yo creo que hay que difundir todas las dudas. Mira, la universidad hace un par de semanas hizo una actividad que se transmitió por YouTube, que me tocó hablando de vacunas, pero invitamos también a un sociólogo español que estudia el tema del rechazo a las vacunaciones. Y contaba cosas interesantísimas. A lo largo de la historia, cómo siempre ha habido un porcentaje de gente que rechaza las vacunas o que tiene miedo. Entonces, y él decía al final que una de las cosas importantes a hacer es no tratar simplemente de ridiculizarlas, sino empatizar con lo que están diciendo y tratar de contestar. Entonces yo creo que sí que hay que difundirlo y bueno, y simplemente dar la oportunidad que podamos contestar las cosas que ahí dicen. ¿Hay que vacunarse? No hay ninguna duda que hay que vacunarse. No hay ninguna duda que hay que vacunarse. ¿Cualquier persona? Cualquier vacuna sirve. Y cualquier uruguayo, todo uruguayo tiene todo el que le pueda tocar tiene que vacunarse, es mi opinión. Estés embarazada, No. Nosotros tenemos, a ver, la Comisión Nacional Asesora de Vacunación es una comisión que funciona ad hoc a las autoridades sanitarias, al ministerio, funciona desde hace décadas. Yo participo en esa comisión desde hace más de 15 años. Y es una comisión que estudiamos todas y cada una de las vacunas que se han introducido en Uruguay, todos y cada uno de los cambios en vacunación que se han introducido en Uruguay, tanto de plan como de cambiar la fórmula de la vacuna, y en función de eso asesoramos a la autoridad sanitaria del momento. Entonces, esa comisión estudió, se formaba más una comisión ad hoc, una comisión más pequeña, que estudió todas y cada una de las vacunas que estaban más avanzadas. Hay un montón de proyectos de vacunas, pero algunas ya llegaron a el ensayo clínico fase 3 y algunas ya están autorizadas. Entonces, estudió todas y cada una de ellas. Definimos cuáles se podían usar en Uruguay, que hasta ahora son todas, y definimos además una serie de protocolos de cómo se tienen que aplicar, en qué casos se aplican y en qué casos no se aplican. Personas con enfermedades crónicas, por ejemplo. En algunos casos sí. Por ejemplo. Bueno, en la mayoría de los casos, salvo que haya recomendación particular del médico tratante, la mayoría de los casos se pueden aplicar. No se pueden aplicar en embarazadas
porque no tenemos datos, no hay datos de que sean inseguras, simplemente que no tenemos datos de cómo puede implicar en embarazadas, pero en madres lactantes sí. Y separemos la de Sinovac y la de Pfizer, que son las dos que hay acá, ¿no? La de Pfizer tiene una eficacia del 90 y pico %, ¿no? Sí. La de Sinovac tiene un porcentaje de 50 y pico, 60, pero dicen que eso depende según los estudios y hay países donde se ha dado porcentajes mucho más altos, ¿no? ¿Qué quiere decir que la de Sinovac tiene 50% de eficacia? Que si vos te la das, es suerte y verdad, a ver si te protege o no te protege del coronavirus. La de Sinovac, la china. Sí, la de Sinovac. Quiere decir que cuando hicieron el ensayo clínico, miraron los resultados, las diferencias entre los vacunados y los no vacunados, cuántos se infectaban, Sí. porque lo que hace un ensayo clínico es vacuna a un montón de personas, a la otra mitad le da el placebo, ¿sí? Y dejamos que la infección siga su curso normal. Después de un tiempo que se alcanza una cantidad de personas que se infectaron naturalmente con el virus, se abre el ensayo, se mira a ver a qué brazo pertenece, si al brazo vacunado o al brazo no vacunado. Claro. Entonces, en el caso, si la mayoría absoluta, como fue el caso de Pfizer, pertenecen al no vacunado, quiere decir que les da ese valor de 95%, que es una fórmula matemática convencional. Sí. En el caso de Sinovac, sí se demostró, en el caso del 50%, es que las chances son más bajas de poder de estar protegidos. Pero hay una predicción que lo hablaba con Julio Medina, el infectólogo grado 5, que decía que tenga 60%, quiere decir que en un 60% de los vacunados no te agarras el coronavirus. Exacto. Y en el otro 40% te lo podés agarrar, pero de todas formas te asegura que no va a ser grave ni te vas a morir por eso, porque la vacuna igual tiene un poder. Porque el 60% tiene que ver con la cantidad de casos COVID sintomáticos. Ahora, la reducción de casos severos es mayor al 90% en todas las vacunas. O sea que los casos, aún de gente que se infectan, no evolucionan a casos severos. O sea que con la China, si te das la China, seguro que no vas a tener una derivación complicada del cuadro. Y además hay otro tema más. Nosotros siempre decimos, la baja de eficacia la suprimos con aumento de la cobertura. Si nosotros vacunamos a todo el Uruguay, por más que tengamos 60%, no vamos a tener circulación viral. Una vez que me doy la primera dosis, ¿quedo de alguna manera inmunizado o semi-inmunizado? Depende de las vacunas. Hay vacunas que sí las he estudiado eso. La Sinovac tiene un porcentaje del 40% después de la primera dosis. Sí, igual cierta protección tenés, pero no la total. No la total. Y la de Pfizer, se habla de el ARN. ARN es una tecnología que es verdad que hace años que se viene investigando, pero si mal no tengo entendido, es la primera vez que se desarrolla una vacuna que de alguna forma te altera tu ADN. No te altera tu ADN en lo más mínimo. Te alteran, varias cosas. Primero, buena parte del miedo de la gente tiene que ver con esto de que las vacunas se hicieron muy rápido. Eso es un dato de la realidad y está bien. Y es verdad. Y es verdad, se hicieron a una velocidad que no existió nunca nada parecido en la humanidad. Ahora, esa velocidad no es el fruto de la nada, no cayó del arte del cielo ni es el fruto de un plan maquiavélico. Es la sumatoria de una serie de cosas que se fueron dando a lo largo de las últimas décadas, entre otras que se desarrollaron tecnologías en los laboratorios, como la del ARN mensajero, y se desarrollaron conocimientos sobre el coronavirus, porque recuerden que antes de este SARS-CoV-2 hubo un SARS-CoV-1, o sea que ya sabíamos muchas cosas de estos coronavirus. Más que había una pandemia, ¿no? Como hacía años no ocurría, y muchos intereses económicos en pegarla a la vacuna. Sí, pero no hay interés económico que te supla el conocimiento. Pero hay mucha guita, hay mucha inversión que es necesaria, estamos discutiendo con la ANI, ¿no? La plata lo que tuvo que ver en toda esta historia es, en los fabricantes de vacunas, permitió que, por ejemplo, se hicieran cosas muy aceleradas. Por ejemplo, empezar a fabricarlas antes de saber que iban a funcionar. La precompra que hicieron muchos estados, lo que permitió es que las vacunas ya se empezaron a fabricar aún antes de tener los resultados del ensayo clínico. Y la pregunta de manera que si no funcionaba la tiraban a la basura. Pero el hecho de que se hayan acelerado todo esto, ¿no? Porque había encontrado la vacuna, no puede generar alguna inseguridad en relación a, lo hicieron a las apuradas, capaz que eso es lo que quiero decir. Hace mal. Yo me parece que ese miedo es razonable. El dinero hizo mucho en esto. La ANI que tú mencionaste recién fue la que permitió que existiese ciencia en Uruguay, que Uruguay tuvo una situación inédita en el mundo en la cantidad de test que podemos hacer. No hay prácticamente país en el mundo que tenga la disponibilidad. A los europeos les extraña cómo nosotros usamos los test a mansalva, porque tenemos. Pero esperá, me dejaste colgado de eso. Me dijiste que es razonable la duda de, le hicieron las apuradas, claro pero vos decís, no, vacunate, ¿seguro? Porque lo que se haya hecho rápido no quiere decir que se hayan salteado etapas. Todas las etapas que se tenían que cumplir en los ensayos clínicos se cumplieron. Se cumplieron para ver la eficacia y se cumplieron para ver la seguridad en el tiempo que llevan. Ahora, de todas maneras,
O sea, todas esas etapas se hicieron y están los informes, están los reportes. Yo digo, estas vacunas han estado bajo la lupa como ningún otro tratamiento en la historia de la humanidad. Digo siempre, se vacuna una persona en Indochina, le sale un grano al otro día y está en todos los portales del mundo. Y todo el mundo está investigando de dónde salió ese grano. Bueno, de la AstraZeneca, ahora viste que hay países que han suspendido la aplicación por unos coágulos que estarían generando. Y la OMS dijo que ellos siguen recomendando que se siga aplicando. O sea, se irá a investigar. Ahora, hay una cosa más. Al día de hoy se llevan aplicadas 360 millones de dosis de vacunas en el mundo. Y hasta ahora no ha habido nada, porque si hubiera habido... ¿No murió nadie por la vacuna? Pero no solo que no murió nadie por la vacuna, sino que no han habido efectos graves, porque si no se sabría en todos los lugares del mundo, porque lo estamos siguiendo en tiempo real esto. Entonces, yo creo que 360 millones de dosis aplicadas sin mayores problemas graves es el reaseguro para la seguridad más grande que tenemos. En el esquema de vacunación, ¿los más adultos no quedaron muy postergados? ¿En Uruguay? Sí. Sí. ¿Qué pasó ahí? Y pasó que no tenemos las vacunas necesarias. Porque las chinas no estaban, habían llegado las chinas primero, pero todavía no estaban. No es que estén desaconsejadas para los viejos, a ver, ¿no? Vamos a explicar. Pero no se habían hecho testeos suficientes para personas de esa edad. Ninguna vacuna está desaconsejada en términos de seguridad. Uno desaconseja en términos de seguridad. Ahora, en términos de eficiencia, si uno puede pensar que hay mejor o peor eficiencia. En el caso, lo que pasa es que cuando uno dice se puede aplicar a mayores de 70, mayores de 80, es porque en el ensayo clínico incorporó gente de esas edades y ve diferencias entre vacunado y no vacunado en esas edades. Si tu ensayo clínico no tiene muy representado esa edad, o los que de esa edad no se infectaron ninguno, no puedes ver las diferencias. Quiero ir con otro tape que echa dudas sobre los hisopados o los PCR, ¿no? En la terminología jerga científica. Y después me das tu opinión al respecto. Dale. La verdadera pandemia de falsos positivos que existen, que todo esto gira en torno a un test que no es para nada fiable. Se ha evidenciado que a mayor valores de CT, de corte, menor es la probabilidad de tener el virus. Exigimos que todos los laboratorios, cada vez que se hace un PCR, un hisopado, muestren el valor, no solo positivo o negativo, sino que muestren realmente el valor del CT para que el médico razonando y evaluando desde el punto de vista clínico, determinar un diagnóstico, si existe o no COVID. Porque si usted tiene un test positivo y no tiene síntomas ni signos, no tiene COVID, como se está informando habitualmente en todos los medios. Un diagnóstico inespecífico que no mide infectividad como el PCR, con el 100% de falsos positivos por encima de un umbral de corte de 35. Existe evidencia, hay trabajos de investigación serios, que los asintomáticos no contagian. No contagian. Personas que fueron positivas con el hisopado, se les hizo lo que se llama un cultivo celular para verificar si en ese cultivo celular tenía la existencia de virus, y prácticamente no tenía nada, o tenía restos de virus no infectantes. Cualquier patología respiratoria superior lo puede dar, pero ni clínicos ni siquiera radiológicos. No hay nada que sea característico del COVID. Por casualidad desapareció por arte de magia la gripe. Nadie habla más de gripe, ni siquiera la OMS. A partir de marzo, si ustedes ven las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, desapareció la gripe a partir de marzo. Prácticamente no hay casos. Este era el testimonio del doctor Pablo Yuto, que fue desautorizado por una facultad de Brasil, ¿no? Hace unos días, uno de los autodenominados médicos por la verdad, ¿no? ¿Cómo querés que te conteste? Los PCR, los hisopados famosos, bueno, ¿están cantando errado la cantidad de positivos? No. Y te voy a dar un ejemplo y una explicación anterior. Lo que hace la PCR es amplificar, lo que busca es el material genético del virus en tu cuerpo. Sí. ¿De acuerdo? Como si tenemos poquito virus, tenemos poca material genético del virus, no lo podemos ver. Claro. Entonces hay que amplificar para poder ver hasta que llegue una cantidad determinada para que podamos verlo. Claro, esos son los CTs. Eso es la PCR. La PCR en tiempo real, que es la que se usa para esto, lo que va es midiendo cómo amplifica, hace un ciclo de amplificación, después se hace algo, hace ciclos de amplificación, ciclos y ciclos y ciclos y ciclos, ¿de acuerdo? Y la PCR en tiempo real, lo que muestra la maquinita, es una línea que va así hasta que llega a un ciclo que empieza a amplificar en forma exponencial y sube la curva. El punto es en el que sube la curva, la cantidad de ciclos, ese es el CT. Ajá. Es el ciclo en el cual empieza a despegar hacia arriba. Sí. Normalmente los CTs en el laboratorio, cuando estamos haciendo investigación y trabajamos con mucho material genético, son más chicos. Ahora, como en este caso lo que nos importa es detectar si la persona estaba infectada o no,
usamos CT más altos. Sería algo así como un aumento, una lente de aumento para encontrar para cuántos virus tenés. poder encontrar cuántos virus usan tenemos. un aumento más alto. Exacto, ¿no? usamos un aumento bien alto. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Mi laboratorio, colaboramos con el Hospital de Clínica desde marzo hasta agosto en el diagnóstico. O sea, profesores de mi departamento se ofrecieron voluntariamente para ayudar en la parte de diagnóstico. Durante todo ese tiempo que el virus circuló bajo, procesaron miles de muestras, todas al CT 37 o 35 que dicen. Prácticamente no tuvimos ningún positivo, porque no había virus circulando. O sea que no es un problema de que esto dé falsos positivos, porque de hecho no tuvimos ningún positivo, ni falso ni no falso. Está bien. O sea, si analizamos 5.000 muestras y no vemos ningún positivo, o sea que el tema de los falsos positivos no es tan relevante en toda esta historia. Bueno, ni que hablar, yo no te voy a preguntar de la parte de que Bill Gates quiere bajar la población mundial y que detrás de esto está Capaz que la Soros. quiere bajar, yo qué sé. No, pero que acá hay una pandemia donde, no sé, con una intencionalidad se tiró el virus, ¿no? Para generar. Yo digo que lo está pasando siguiente, en el mundo. si hay un plan maquiavélico para conquistar el mundo, yo no lo sé. Lo que sí sé es que el virus está circulando, el virus mata gente, el virus contagia, el virus está dándonos problemas. Los motivos detrás puede cada uno hipotetizar lo que tenga ganas, pero los hechos son esos. Y hay que vacunarse seguro. No hay ninguna duda que hay que vacunarse con la vacuna que te toque, pero hay otro problema. Por más que nos vacunemos en esta situación, si no mantenemos las medidas de restricción sanitarias, estamos en el horno, como decía Moratorio. ¿Por qué? Hasta hay un estudio en Miami, en la Universidad de Miami, que muestra qué pasa con la gente vacunada, con la circulación del virus convencional y de las variantes famosas, que habrán escuchado hablar de las variantes. Muestran que si la gente se está vacunando contra la vacuna convencional, que tiene menos efectividad contra la variante, pero seguimos manteniendo las restricciones de manejo, la distancia sanitaria, el tapaboca, la cantidad de virus, aún los variantes con menos efectividad baja. Ah, mira. Pero si tenemos la misma vacunación, la misma cantidad de vacunación, pero relajamos las medidas sanitarias, el virus se dispara. Entonces, lamentablemente, señores, esto ha venido para quedarse. La mejor vacuna... Hasta que estemos vacunados con inmunidad. No, ni siquiera. La mejor vacuna es la que está por venir. ¿Por qué? Porque el virus vino para quedarse. Entonces, capaz que terminamos como con el virus de la gripe, vacunando todos los años y probablemente entremos a combinar vacunas, porque eso también se puede hacer, eso es algo que se ha estudiado mucho y se puede hacer. Entonces, el mensaje es, las vacunas están funcionando, las vacunas sirven, 360 millones de dosis aplicadas demuestran de que nada grave está pasando hasta ahora y ya se está vacunando desde hace un tiempo. Cuando dice quedó para quedarse, que capaz que no tenemos que vacunar todos los años. O capaz que no tenemos que vacunar por 6 meses. Si la China termina siendo tan buena y vemos que las variantes empiezan a ingresar a Uruguay, capaz que en 6 meses no tenemos que vacunar de vuelta. Esto lo estamos aprendiendo en tiempo real nosotros también. Y ahí, lo que sí, el reaseguro para la población es que está haciendo lo que se tiene que hacer. Alejandro Chavalgoiti, gracias por esta clase en vivo que nos has dado. Tengo regalos para vos. Este es un regalo de Beauty Planet, un Day Spa para que disfrutes. Y también tengo este voucher de Helpline por cualquier familiar o persona que quiera, al alcance de un botón, solicitar la ayuda que requiera.